Buen día, jóvenes. Estudiaremos el último tema de la asignatura, que se conoce con método de Ronge-Kut. Métodos de Ronge-Kut. Son métodos de un paso, los que hemos estudiado antes, ¿cierto? Para hacer una iteración necesitamos solamente la información anterior. Pero esto es importante. Coinciden con la serie de Taylor hasta h elevado a p. Entonces, si p es igual a 1, se tiene la serie o el método. El método o el esquema de Euler. Estudiaremos método de Ronge-Kut de orden 2. Es decir, coinciden con Taylor hasta h al cuadrado. Es el propósito de la clase. Hay otro esquema, método de Ronge-Kut de orden 4, que es el que tiene incorporado esta maquinita. Y yo busco allí ecuaciones diferenciales, Ronge-Kut, y aparece ahí, ¿ya? Pero no lo vamos a estudiar porque hay que determinar un K1, un K2, un K3, K4 y muchos cálculos. Nosotros vamos a estudiar solamente hasta el orden 2. Entonces, sea y su n más 1 igual a y su n más a por K sub 1 y b por K sub 2, donde K sub 1 es h por f de x sub n, y sub n, y K sub 2 es h f de x sub n más alfa por h y sub n más beta por K sub 1. K sub 1 es el que está allí. Entonces nuestro trabajo es determinar el A, el B, el alfa y el beta.
por determinar A, el B, el alfa y el beta. Coincide con Taylor hasta h al cuadrado. Entonces aquí escribimos Taylor y su n más 1 y su n h por la función x sub n, y su n más h cuadrado sobre 2, la derivada parcial con respecto a x, más la derivada parcial con respecto a y por la función. Eso. Entonces, tenemos que desarrollar eso y después comparar. Esto lo vamos a dejar escrito por acá. Entonces, y su n más 1 y su n h por la función más h cuadrado medios f con respecto a x, f con respecto a y por f. Ahí lo dejemos guardado. Tenemos que caso 1 es h por la función y caso 2 es h por f de x sub n, alfa por h, el y sub n, beta por caso 1. Y como queremos compararlo con esta y esta tiene h al cuadrado, entonces necesitamos esto desarrollarlo como serie de Taylor para dos variables. Algo que es muy probable que no se le hayan enseñado ¿ya? En la asignatura de cálculo. Pero es Taylor para una variable que sabemos que es la función, ¿ya? Y después viene la derivada. Entonces a nosotros nos interesa ¿ya? Esta parte, de tal manera que al factorizar aparezca un h al cuadrado. Y aquí como tenemos un h, entonces nos interesa solamente esta parte. Es h, entonces eso es h multiplicado por la función, por f, más el incremento que es que es alfa por h por la derivada parcial con respecto a x, más este incremento beta por caso 1 por la derivada parcial con respecto a la variable y. Ahí. Y ahí nomás truncamos. ¿Ya? Aquí vuelvo a repetir esta parte. Lo que estoy haciendo es desarrollar Taylor. Lo escribamos por acá Taylor. El I sub n más 1, el I sub n, h por la primera derivada, h cuadrado por la segunda, medios, por la segunda. Eso es Taylor. ¿Sí? Eso es Taylor. Entonces, y aquí tenemos la función, que es esta, y aquí donde estoy truncando.
es h, el incremento es alfa por h por la derivada, pero esta es de dos variables, entonces va a ser la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a la variable y. Aquí hay una sola variable. Y ahí truncamos. Reemplacemos en I sub n más 1, I sub n A por K sub 1, B por K sub 2. El I sub n más 1 es el I sub n A por K sub 1, pero K sub 1 es h por la función, que es x sub n, I sub n más B por K sub 2. Pero este es el que voy a utilizar. Es h paréntesis f de x sub n, I sub n más alfa por h por la derivada parcial con respecto a x más beta por K sub 1. Pero K sub 1 es h por f. H por f y f con respecto a y. Entonces lo que quiero hacer dice que esto coincide con Taylor hasta h cuadrado. O sea, grupo el I sub n más 1, el I sub n, todo lo que lleva solamente la función. Ahí tenemos eso y ahí tenemos la función. Entonces h, factor común de a por a más b, por h paréntesis a más b por la función. Entonces quiero comparar. Ya tengo el h, aquí tengo el h y ahí tengo la función. Más, pero aquí necesito generar el h cuadrado. Entonces aquí tenemos h me va a dar h cuadrado, y aquí h y ahí h cuadrado. Entonces ponemos h cuadrado, paréntesis, me queda b, esto, porque esto ya lo tengo afuera. Aquí es alfa por b, f con respecto a x, más beta b por f y f con respecto a y. Ahí logramos. Ahora comparemos. Esta parte que borré es lo que es nuevo para ustedes, que es Taylor para dos variables. Lo otro, no, porque esto ya lo hemos manejado. Comparemos. Entonces, ya vamos a poner asterisco a este y a ese le ponemos dos asteriscos. Al comparar asterisco y dos asteriscos, tenemos que entonces que a más b vale 1. A más b vale 1. Alfa por b vale 1/2. Y beta b también vale 1/2. Ahí, era eso.
se tiene tres ecuaciones para cuatro incógnitas. Por lo tanto, se tienen infinitas soluciones. Entonces aquí estamos en una familia de los Ronchi-Kutta, ¿no? En una familia. De esa familia, a ver si esto lo necesito. Bueno, si lo necesito lo vamos a recuperar después. Volvemos a esto. Si A igual a 1/2, eso va a implicar que el B también vale 1/2. Asignamos esos valores. Y vamos a tener que alfa por 1/2 va a ser igual a 1/2. Y ahí me dice que alfa vale 1. 1/2 por beta vale 1/2. Por lo tanto, beta vale 1. Beta vale 1. En el esquema propuesto, que es I sub n más 1, I sub n A por K sub 1, B por K sub 2. B por K sub 2. Con K sub 1, H por la función, K sub 2, H por F de X sub n, alfa por H, I sub n, más beta por K sub 1. ¿Qué va a implicar? Que el I sub n más 1 es el I sub n más el A. Pero el A vale 1/2. 1/2 para el K sub 1. Y el K sub 1 es H por la función. Más el B. El B también, que es 1/2. 1/2 de H F de X sub n más alfa. Alfa por H. Pero alfa vale 1. Eso es H. Y estoy acá. El I sub n más el beta. El beta que vale 1. Por el K sub 1. Pero K sub 1 es H por la función. H por la función. Ahí cierro paréntesis. Ya. Es I sub n más 1. El I sub n, H medio como factor común de F de X sub n, I sub n más, estoy factorizando por H medio. Aquí ahora es F de X sub n más H, que es X sub n más 1. X sub n más 1, coma
el I sub n más h por f de x sub n, y sub n. Y si ustedes lo visualizan bien, este esquema es el esquema de Euler mejorado. Euler mejorado. ¿Ya? Ahí entonces hemos, de esa familia de ese sistema, consideramos esos valores y hemos logrado el esquema de Euler mejorado. El esquema de Euler mejorado. Ahora si doy otros valores, ahí se deduce otro esquema que es el Euler modificado. Pero si en la guía aparece modificado, mejorado, tomémoslo como el mismo nomás, ¿ya? Aunque es diferente el modificado con el mejorado. Aquí entonces se ha hecho una demostración de un esquema. Borra. Entonces, pregunta, ¿cuál es el error de truncamiento de Euler mejorado. Entonces, por lo anterior, Euler mejorado coincide con Taylor hasta h al cuadrado. Entonces, el error de truncamiento es h al cubo sobre 3 factorial por la tercera derivada en epsilon. Ahí. Ejercicio. Va a ser bien corta la clase de hoy, ¿no? El objetivo era presentar este esquema de Ron-Gecuta de orden 2 y hacer la deducción y estar capacitado, tal como lo vamos a hacer mañana, para demostrar cualquier ejercicio que sea de esa familia. ¿Cuál es la clave? La clave entonces es allí donde está el K2, desarrollarla como Taylor para dos variables. Va a ir la función, yo tengo f de x más h, el i más un h1 lo voy a llamar a este le llamo h2, y si eso lo quiero desarrollar como Taylor, entonces la función
para dos variables, la función, el incremento, que es 1 por la derivada con respecto a x, más el incremento, que es h2, por la derivada parcial con respecto a y. Esa es la parte que hay que manipularla bien. ¿Ya? Con esto. Esa es la función, el incremento de la primera variable por la derivada parcial con respecto a x, más el incremento por la derivada parcial con respecto a y. Y con eso se le da la forma y ahí se compara con Taylor hasta h al cuadrado y van a salir un montón de coeficientes. Pero ahí lo vamos a trabajar mañana. Con uno basta porque todos son muy... sigue la misma lógica. Ya. Entonces, volviendo a esto, queremos encontrar el error relativo, ¿ya?, para un ejecuta de orden 2. Ya, buscamos aquí algunos que aparezca eso. Hallar si pi de x es e elevado a menos i, con i en 0 igual 0, hallar una expresión o la expresión para el error de truncamiento de Euler mejorado. Ya, aquí entonces lo vamos a hacer en dos partes, ¿ya? El mismo ejercicio, pero aquí no nos van a dar la solución exacta. Y después, ¿qué pasa si nos dan la solución exacta? ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer letra A. Y letra B, si la solución es exacta, que aquí aparece que dice que es igual y de x logaritmo natural de x más 1. Entonces aquí hay dos maneras de responder el ejercicio. La parte A no está dada la solución exacta. Si estuviese dada, borremos. Desarrollo. La letra A. Entonces, necesitamos la tercera derivada en el punto epsilon. El punto epsilon. Tenemos que de i a de x es f de x, i. F de x, i. Esa es. Entonces, Taylor es
I sub n más 1, el I sub n, h por la primera derivada, h cuadrado por la segunda derivada, sobre 2 factorial la segunda derivada, y h cubo, 3 factorial y la tercera derivada. Ahí. Eso. Entonces, y prima es elevado a menos i. Y el 0 igual 0. Entonces, tenemos que I' es la función. Y la función es f depende del x, depende del y, y esta depende del x. Entonces, tenemos la primera derivada. La segunda derivada, entonces quiero derivar eso con respecto a x. Entonces tengo f de x, el f de y por este lado, quiero llegar a un día de x. Y esto es un día de x. Pero día de x es la función. Y queremos la tercera derivada. Se vuelve a derivar eso. Y aquí f con respecto a x mantiene la misma cadena. Esto es x, esto es y, y esto es x. F con respecto a y, esto es x, esto es y, y eso es x. Ya. Entonces tengo que derivar eso con respecto a x. Para llegar a x tengo esos dos caminitos. Por este lado se transforma en segunda derivada. F de x más, por acá, la derivada mixta. Por dy de x, pero dy de x es el f. Más, aquí ahora. Y ahí tenemos la derivada de un producto. F de y por la derivada del f, con respecto a x. La derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, por dy de x, que es el f. Más f por esta, por esa derivada con respecto a x. Para llegar a x tenemos dos caminos. La derivada mixta, la segunda derivada, y de y de x, que es el f. Y eso es lo que nos interesa. Eso es lo que nos interesa. Ya. Borramos todo lo de arriba. Borramos todo lo de arriba. Ya. Si de y de x es elevado a menos i, entonces eso es f de x, y es elevado a menos i. Entonces, la derivada parcial con respecto a x, f de x es 0. F de x es 0. El f de y es menos e elevado a menos i. El f de y es e elevado a menos i. Y la derivada mixta es 0. Entonces, tercera derivada. Entonces aquí vamos a tener 0. Ahí vamos a tener 0. Ahí la derivada con respecto a y es menos e elevado a menos i, paréntesis, la derivada con respecto a x, que es 0, la derivada con respecto a y, que es menos e elevado a menos i, y por la función, que es
elevado a i, a menos i, elevado a menos i, y cierro paréntesis, más esto, que es e elevado a menos i, esto que es 0, y esto que es e elevado a menos i, por la función, que es e elevado a menos i. Pero no haberme equivocado. Tercera derivada, entonces nos queda negativo, negativo, nos va a quedar e elevado a menos 3 veces el i. Ya, ahí. Eso que está aquí. Y acá nos queda lo mismo, más e elevado a menos 3i, que es 2 veces e elevado a menos 3 veces el i. Ya, eso va. Entonces, si lo evaluamos en el punto epsilon, tendremos 2 elevado a menos 3 veces el i, el epsilon. El i en epsilon. El error de truncamiento es entonces 2 veces y en menos 2 veces el e elevado a menos el i en epsilon partido por el 6 y por h al cubo. Y ahí podemos simplificar. Ahí tenemos. Ya, ahí tenemos. ¿Ya? Esto sí, solamente no conocemos la solución exacta. Ya. Para la letra B, aprovechemos acá este espacio. Entonces, si el i de x es logaritmo de x más 1. Logaritmo de x más 1. Entonces, necesitamos la tercera derivada. La tercera derivada. Y aquí derivamos. La primera derivada es 1x más 1. Es x más 1 elevado a menos 1. La segunda derivada es x más 1 a la menos 2. Y la tercera derivada es menos... menos 2 por... Profe, creo que le faltó un menos en la segunda derivada. acá. Ahí. Claro. Ahí, sí. Estaba mirando porque miraba algo no encontraba porque aquí la tengo positiva, pues, entonces estaba llegando a algo negativo, entonces ahí encontraba raro, ¿ya? Pero felizmente tú te diste cuenta ahí. Pero miré, ya, qué estaba pasando y no me di cuenta de eso. Entonces ahí no hay problema. Se me pasó el susto. Entonces tenemos 2 x más 1 a la menos 3, que es 2 veces x más 1 entonces al cubo. Y el error de truncamiento es eso que está allí. Entonces sería el 1 sobre el 3 veces el x más 1 al cubo y el h al cubo. ¿No? Ahí está. Entonces, si reemplazamos acá
aquí en epsilon. Entonces dije 1, epsilon más 1 al cubo, y aquí puse el 3 parece, y h al cubo. Ahí. Ahí. No sé si reemplazamos acá el logaritmo. Si reemplazamos acá, tenemos esa propiedad a elevado a un logaritmo que tiene esa base a, y me queda esto. Me queda aquí. Entonces ahí van a coincidir. Ahí está. ¿Ya? Las dos alternativas. Si es que no me dan aquí en el ejercicio, no me dan la solución exacta, tenemos que irnos por las derivadas parciales, por Taylor. Y si la dan, bueno, derivamos. Si no dan la solución, derivamos tantas veces. Profe, ¿podría explicar un poco la última parte? Es que entendí cuando sacó la tercera derivada, pero no entendí después cuando puso el error de truncamiento. Esta. Claro, no entendí por qué quedó así. Allá, lo voy a escribir ahí arriba. Tienes allí, la tercera derivada en epsilon partido por 3 factorial por el h al cubo. Eso, ¿cierto? Eso es. Y este es. Entonces eso es aquí 2 sobre x sobre evaluado en epsilon, entonces. ¿Ya? Epsilon más 1 al cubo y partido por 3 factorial y el h al cubo. Y ahí que me va a quedar entonces, me va a quedar h al cubo, y ahí queda la simplificación, ¿cierto? 3 veces, porque esto es 6, 3 veces epsilon más 1 al cubo. Eso. Ah, ya, profe. Y de la otra, de cuando sacamos la A, Eso. le quedó, y el 3 que estaba como era 2e elevado a menos 3i, ¿ese 3 dónde quedó? Eh, eh, a ver, esto no lo necesitamos. O sea, Eso. cuando ahí sacamos la tercera derivada. Entonces va aquí. Entonces, aquí está la tercera derivada, ¿ya? Ah, no, pero en la anterior, en la A. En la parte A Le había dado a tenemos usted 2e elevado a menos 3i. Y F. usted dijo que después el error de truncamiento era 2e elevado a i en epsilon. Entonces, ¿dónde quedó ese 3 del elevado a i? Cuando estaba elevado a i. A ver, voy a rehacer esa parte, a ver si. Ya, profe. Ahí tenemos. Entonces, en, en, en I epsilon 2 elevado a menos el I en epsilon, ¿no? Entonces, si el I de X es el logaritmo natural del X más 1, ¿no? Entonces, el I en epsilon es logaritmo de epsilon más 1. Y ahí lo reemplazamos. Ahí lo reemplazamos. El I tercero en epsilon 2 elevado a menos el I en epsilon, que es este, menos logaritmo natural de epsilon más 1. ¿No? Más 1. Eh, eh, eh. Pero me falta un 3 acá. Pues, Ese era el 3 que le decía de la función. Sí, se comió un 3.
que la tercera derivada le tendría que haber quedado 2e elevado a menos 3 y de epsilon. A ver, repitamos esa parte. Repitamos esa para ubicarme. Pero falta un 3, pues este 3 me está faltando, ¿no? Porque no lo voy a lograr con lo que allí tengo. Y ahí se le va a cancelar y le va a quedar el 3 abajo. Claro, pero es que no lo vamos a rehacer ahí. Déjame retomar todo. Teníamos Taylor, ¿cierto? I sub n más 1, el I sub n, h por la primera derivada, h cuadrado por 2 factorial, la segunda derivada. Ahí ya me estoy. Y después h cubo, 3 factorial, la tercera derivada. Y aquí empecé a derivar. Entonces dije que el I sub n más 1 es el I sub n, esto es h por la función, h cuadrado sobre 2 por f de x más el f de y por f. Y aquí h cubo sobre 3 factorial, aquí seríamos f de x más f de xy por f, más f de y, f de x más el f de xy por f. Ya, más el f por esa derivada, que es f de ix más f de y por f. Y todo eso lo hice. ¿Ya? Después dije mi función es e elevado a menos i. Por lo tanto, la derivada con respecto a x es 0. X también es 0. F con respecto a y es e elevado a menos i. Y el f de y es e elevado a menos i. ¿Qué más? Y reemplacé, ¿cierto? Reemplacé allí. Entonces dije el f de x, dije esto es 0. Esto es 0. Esto es menos e elevado a menos i. Ya. Este es f de x, que es 0. F de y, que es este. E elevado a menos i por la función, que es e elevado a menos i. Pero hay un menos por ahí que me está molestando. Hay un menos que está molestando. F de y, este es porque me quedaron 2 veces eso. Ya me recuerdo. Y aquí al sumar quedaron 2 veces e elevado a menos 3 veces el i. Y ahí está el 3, ¿ya? Ese famoso 3 que anda perdido. Ya. Ahí. Entonces el error para la parte del truncamiento es 2 por e elevado a menos 3 veces el i en epsilon, partido por el 6, por el h al cubo. Ahí está. F. Entonces, ese es el que debería estar acá. Ahí, el 3. Ahí está el 3 que me hace falta. Ahora sí. Y eso es lo mismo que e elevado al logaritmo de epsilon más 1 a la menos 3. Y aquí, por propiedades de logaritmo, tenemos una función exponencial
que esté elevado a un logaritmo y ese logaritmo tiene la misma base. Y eso no es otra cosa que el epsilon más 1 elevado a menos 3. Y ahí llegamos, eso va a implicar entonces que el error 2 sobre 6, el epsilon más 1, entonces al cubo y h al cubo. Y ahí simplifico. Queda h al cubo, 3 veces epsilon más 1 al cuadrado, al cubo. Al cubo. Y ahí coinciden los dos errores. Ya. Eso es la sesión de hoy día, jóvenes, ¿ya? En la clase de mañana lo vamos a reforzar, tratando de presentar nuevamente esta situación. Bien, jóvenes. Chao, Ricardo, profe, Diego, gracias. Stephanie, Mares, Profe, Manuel, hasta luego, profesor. Blas. Nos Chao, vemos. profe. Ahí. Chao, profe, cuídese, gracias. Chao, Stephanie. Axel, chao.